Vamos a tomar contacto inmediato con el doctor Herbert Cuba García, él es médico especialista en política de salud pública, porque hay temas importantes que abordar, ¿no? Uno de ellos, el fin de semana se aprobó el decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera para garantizar el acceso a medicamentos genéricos de la población. Y el otro tema, una reciente encuesta demográfica y de salud familiar, conocido como ENDES del Instituto Nacional de Estadística e Informática, da cuenta que la anemia en el Perú se incrementó al 43.6% en niñas y niños menores de 3 años, ¿no? Entonces, sobre estos dos temas vamos a tocarlos con el doctor Gebre Cuba. ¿Cómo le va, doctor Gebre Cuba? Muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Vamos por el primer tema, ¿no? Sobre este fin de semana se aprobó el decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera para garantizar el acceso a medicamentos genéricos hacia la población. Mire, el fin de semana en realidad se aprobaron tres normas. Lo que usted señala es el decreto de urgencia por el asunto de los medicamentos genéricos. Se aprobó un decreto supremo que permite el doble empleo para los médicos en esta situación de emergencia por el dengue. Y en tercer lugar, fue el informe preliminar de ENDES sobre anemia y otros temas más, los programas presupuestales que evalúa cada año ENDES. En el caso de los medicamentos genéricos, hay que tomar en cuenta que esto se dio durante el gobierno del expresidente Vizcarra, pero cuando estaba en el interregno parlamentario, es decir, cuando no había Congreso, y por lo tanto este decreto de urgencia tiene carácter de ley. Y por lo tanto, esta ley solo puede ser modificada o prorrogada mediante otra ley. Y durante la emergencia sanitaria, con un decreto de urgencia, se prorrogó este tema de los genéricos hasta que culmine la emergencia y 9 meses más. Estos 9 más culminaron el 24 de febrero del año 2024. Sin embargo, la propia ley señala que recién un mes antes de que culmine la vigencia de esa ley, el Ministerio de Salud puede proponer una comisión multisectorial para que elabore un estudio del impacto que tuvo esa norma y por otro lado pueda prorrogar o dejar ya sin efecto. El lazo que dieron de 30 días fue muy corto, porque es obvio que no se puede elaborar un estudio de impacto de una norma en tan corto tiempo, pero tampoco, menos aún elaborar un proyecto de ley que tiene que pasar por toda la ruta administrativa que va desde el tema de los órganos proponentes al ministerio, luego pasa al Consejo de Viceministros, luego al Consejo de Ministros, y eso va como proyecto de ley al Congreso, y esto tendría que debatirse en el Congreso. Todo eso no se puede hacer pues en 30 días. Por eso es que era inevitable que de alguna manera exista un retraso en este tema entre que empalme el día 24 de febrero con una norma subsiguiente. Por eso es que ha sido necesario apelar a un decreto de urgencia que también tiene carácter de ley, ¿no? Por una circunstancia acotada y por un plazo razonable. Y en este caso, el plazo coincide con la emergencia sanitaria, por eso es que el plazo es hasta el 31 de julio de este año. Y aquí quiero señalar que algunos analistas, opinólogos que han salido y señalan que el plazo es muy corto, efectivamente es corto, es solamente hasta julio, porque no hay forma de hacerlo más debido a la naturaleza de un decreto de urgencia. Por eso es solo hasta el 38 de julio, 31 de julio. En paralelo, tiene que el Congreso de la República, que ya tiene como 12 proyectos de ley al respecto, tener que trabajar y hacer una ley que pueda ahora sí tomar el tema de fondo del tema de los genéricos en un debate más amplio, razonado, que genere lo que es la política de medicamento genérico en el mediano y largo plazo. Ya estamos viendo, Ese es el tema con el... claro, hemos visto los antecedentes que usted nos está explicando. En el día a día, hoy yo voy a la farmacia. ¿Cómo se aplica este decreto de urgencia? Por favor, explíquele para que quienes nos están sintonizando en distintos puntos del país puedan tener
un conocimiento real de lo que significa este decreto de urgencia, pero en lo cotidiano. Sí, primero quisiera yo explicarle algunos conceptos a la gente para que entienda, porque si no, no va a ser posible que en el día a día lo entienda. Uno de ellos es que explicarle a la gente que en una farmacia uno va a conseguir dos tipos de productos. Uno de ellos, que son los productos que son innovadores, que tienen patente, que todavía tienen derecho a autor y por lo tanto son medicamentos originales y que tienen un precio alto. Pero también va a encontrar unos medicamentos que ya son copias. Ya la patente se venció y el derecho a autor ya se venció y por lo tanto se han hecho copias de esos originales y esos medicamentos se llaman genéricos y esos son los que uno puede comprar en la farmacia. El problema está en que cuando hay medicamentos genéricos, deberíamos tener una adecuada demostración de que un genérico es idéntico a la copia. No, perdón, al original. Un genérico es idéntico al original. Pero a veces eso la gente pone en duda y dice, no, mejor voy a escoger un genérico que tenga una marca. Y ahí viene un concepto que no existe, pero que la gente lo ha ideado en la práctica por un tema de calidad y le ponen el genérico de marca. Entonces, cuando uno llega a la farmacia va a encontrar tres tipos de productos. Los denominados innovadores, que son caros porque son originales. Los medicamentos genéricos que tienen una marca y va a tener los medicamentos genéricos que tienen denominación común internacional, que es el nombre que se le da a los medicamentos a nivel mundial. El mismo nombre se da a nivel mundial. En consecuencia, lo que está luchando, digamos, el gobierno es que estos medicamentos que tienen denominación común internacional, que son genéricos, estos existan en todas las farmacias y boticas privadas para que pueda ser adquirida por la población. Entonces, cuando una persona llega, tiene que decir, señor, yo quiero un genérico esencial o un genérico que tiene denominación común internacional. Y ahí es que le van a dar el medicamento más barato. Como es natural, el margen de ganancia de los que venden estos medicamentos, si vende un medicamento caro, el 20% de medicamento caro es más dinero que el 20% de un medicamento que vale 10 centavos o 20 centavos. Por eso es que hay siempre la intención de vender al paciente los medicamentos más caros porque su margen de ganancia es mayor. Por eso es que también se hace indispensable que bajo una norma se asegure que las farmacias y boticas tengan un stock de venta de medicamentos genéricos con denominación común internacional de tal manera que la población tenga acceso a ellos. Y en este caso, se ha aprobado que todos los medicamentos que tienen oferta en la farmacia deben tener el genérico con denominación común internacional y además el DIGEMIC va a hacer un listado de los esenciales de estos para que puedan estar invariablemente en las farmacias, de tal manera que si no lo están, puede efectuar inclusive multas a estas farmacias que no tienen estos medicamentos para beneficio de la población. En esto consiste el decreto de urgencia y, por lo tanto, hasta el mes de julio estas van a ser las reglas, a la espera de que el Congreso de la República priorice la norma de genéricos y pueda tener reglas ya más estables para el mediano y largo plazo. Ahora, este decreto, y si no corríjame, doctor, por favor, establece que se debe mantener hasta el tiempo de duración un stock del mínimo del 30% de la oferta total de cada uno. ¿Esto es así? Exacto, claro, exacto. Por eso es que se le pone un tope mínimo que tienen que tener. 30% de la venta total debe ser genéricos y debe tener ese stock como mínimo en la farmacia. Si uno llega a la farmacia y te dicen este medicamento genérico en denominación común internacional no lo tenemos, entonces ahí hay una falta, porque sí debería tener por lo menos el 30% del stock que vende esa farmacia en ese medicamento. De otra manera, esta es una obligación. Toda la farmacia tiene que tener el 30% de genéricos de denominación de marca o aquellos universales. Así es. Lo que sucede es que hasta la fecha, con la norma anterior, lo que se decía que debe haber en el stock 40 medicamentos genéricos esenciales o medicamentos genéricos con denominación común internacional. ¿Esto qué significaba? Que si tú tenías un blister o 5 pastillas, 10 pastillas, lo tenías.
y ya cumplían la norma. Aquí el tema es que si quería comprar, te decían, pues no tengo tanto que lo que tú necesitas, se me agotó, tengo poquito. Entonces ahí la ley esta señala que debes tener el 30%, de tal manera que sí te alcance para poder surtir a los pacientes que acuden a las farmacias. Ahora, también señala que se va a dar un listado. ¿Este listado quién lo va a hacer? El listado lo hace el DIGEMIT, que es ¿Ya? la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del propio Ministerio de Salud. Es un listado que va a tener efecto en el tema ya de sanción. O sea, son un listado de estos medicamentos que de ninguna manera pueden faltar en las farmacias y por lo tanto, si es que esto faltara, puede ser pasible de sanción. Y aquí hay que hacer algunas atingencias. La idea de fondo es que todos los medicamentos genéricos estén en las farmacias. Pero aquí, como le explicaba usted, hay que tomar en cuenta que existen medicamentos genéricos con denominación común internacional. Todos ellos deberían estar en las farmacias. Por eso es que la norma, en estos 10 días que le ha dado el decreto de urgencia al Ministerio de Salud, debe hacer una amplia recuento de estos medicamentos que van a hacer. Evidentemente, no van a ser 40 como está en la ley anterior, y eso es lo que se tiene que salir de ese 40, porque en realidad esa cifra era muy insuficiente para la necesidad de la gente. ¿Qué ocurre en aquellas farmacias o boticas que en zonas alejadas donde el movimiento de adquisición de estos productos es bajo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿La norma va a tomar alguna consideración sobre ese tipo, autor? No, sin embargo, esto se va a debatir probablemente en la ley para ver qué excepciones o qué atenuantes se puede dar en esta circunstancia, pero también hay que señalar que esta norma es por 4 meses. Ese tema puede entrar a discusión con mayor amplitud, pero hay que señalar también que las boticas pequeñas, las boticas, farmacias pequeñas, que no son parte de cadenas o que están en lugares más alejados, en general comercian genéricos porque el volumen de dinero que mueven es menor y claro, generalmente prefieren ellos comprar genérico, aunque ganan menos, pero también invierten menos, ¿no? Entonces, por eso es que no creo que tengan inconveniente en esta ocasión para cumplir la norma. Sin embargo, este tema obviamente va a ser resuelto en la ley que se avecina por parte del Congreso de la República. Vamos a otro tema, doctor Cuba, que es el tema precisamente de la anemia, ¿no? Se ha incrementado en el Perú al 43.6% de niñas y niñas en 3 años en el año 2023, y esto tomando como referencia una encuesta demográfica y de salud familiar del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que ha sido motivo además también de su última columna. Mire, es cierto, la anemia es un tema estructural en el país, y digo estructural porque si uno ve hace 10 años, 15 años, 20 años, el nivel de anemia no se mueve. Es como el nivel de pobreza en el país, que a veces baja un poco, a veces sube, es como un serrucho, las curvas son como un serrucho, suben y bajan. El tema de fondo está que esto va ligado a la desnutrición crónica, a la malnutrición crónica y a la falta de ingesta de hierro. Ahí es una anemia carencial. Sin embargo, el año 2021, el Congreso de la República promulgó una ley para enriquecer el arroz con nutrientes que permitan luchar contra la anemia. Y en este caso, se le agrega hierro, se le agrega ácido fólico, se le agrega el complejo B, vitamina B, etcétera, que hace que las personas, que el Perú es un país arrocero, en la porción de arroz que come por día, puedan recibir el nutriente correspondiente, sobre todo en estos lugares que se atienden a colectividades como comedores populares, los programas sociales, etcétera, que existen, y además la población que pueda alimentarse en los sectores que más son aquejados por la anemia. Aquí lo dramático está en que la anemia es sobre todo en niños y niñas menores de 5 años, donde es el tema más grave, y aquí también hay que emprender. Ya no se puede hacer lo mismo, decir, bueno, hay que darle un fierrito, hay que darle su pastillita o hay que darle su jarabito al niño para la anemia. Aquí lo que se tiene que hacer realmente es emprender una forma nueva de enfrentar el tema
que yo creo que el tema del el arroz enriquecido puede ser una gran tarea, pero con gran impacto para el país. Se señala que es un problema estructural, cierto, es un problema estructural que además requiere de una política multisectorial. Pero hemos ido creciendo en este sentido, doctor Cuba. O sea, recordemos que hay algunas estadísticas, creo que usted también lo recuerda en su artículo, que llegamos al 38% hace unos años, ¿no? No mucho tiempo, y ahora estamos en el Sí, 42%. ¿Qué obedece esto realmente? obedece tal como está a estas políticas multisectoriales, como intervienen varios sectores, dependen mucho de la situación política y la acción económica del país. No nos olvidemos que estos últimos años hemos tenido una enorme inestabilidad, inclusive se ha ralentizado el crecimiento económico, ha aumentado la desocupación y esa es una relación directa con este indicador. Por eso es que es importante que se tomen otros tipos de medidas, que ya no deben estar ligados exclusivamente a que podamos nosotros decir a la gente come más, come mejor, sino darle un alimento que es el Perú se consume mucho para poder mejorar este indicador. Esto no es el único componente, por supuesto. El otro componente es que debe tener agua potable, agua saludable, porque es evidente que un niño que sufre de diarrea, sufre malnutrición debido a la falta de higiene, puede también agravar su enfermedad. O también es necesario que la población aprenda a recibir alimentos saludables, dejar de lado la comida chatarra, etcétera, etcétera. Todo esto son estilos de vida y comportamientos saludables que van a contribuir a ello. El otro tema es que debe haber un trabajo muy articulado con el sector de educación, porque ellos tienen ahí desde el nivel inicial se puede trabajar muy fuerte en esta área. Sin embargo, todavía este programa multisectorial, el año pasado y el anteaño lo tenía a cargo el Ministerio de Inclusión Social, este año ya lo va a conducir por primera vez el Ministerio de Salud y esperamos que este programa multisectorial ya en el sector salud tenga un mayor impacto y eficacia para el futuro. Ya como especialista en política de salud pública, doctor Cuba, la sierra representa actualmente más del 51% de casos de anemia en estas edades que estamos mencionando, de 0 a 36 meses. En el caso de la selva, 45%, pero la costa sigue siendo preocupante aún. O sea, ha habido un aumento. ¿A qué obedece también en costa? Sí, lo más preocupante es la costa, no a pesar de que tiene la cifra menor, sino que en la costa se ha incrementado. Así es. Y esto es dramático, eso es una mala noticia, eso demuestra el deterioro de las condiciones de vida de la gente, ha golpeado mucho el desempleo, creo, en esta área urbana, que además se concentra la mayor población. Ese es el tema quizá de fondo, ese crecimiento en la costa significa pues muchas vidas, a diferencia de quizá lo que ocurre en la sierra y en la selva, por la proporción de la población a que nos referimos. Creo que ahí es donde se tiene que insistir en el tema ya de un nuevo enfoque de lucha contra la anemia. Yo propongo ahí que se debe reglamentar de una vez esta ley del arroz enriquecido y, y decirle pues a las autoridades correspondientes que le den prioridad a esta norma, de tal manera que podamos ya en el corto plazo generar que todos los programas que tenemos de asistencia social lleven arroz enriquecido con nutrientes contra la anemia. Ahora, ¿de qué manera el Ministerio de Salud debería enfocar una política ya mucho más directa en este tema de la anemia? Es un tema crucial, usted lo conoce. Sí. Aquí hay dos temas esenciales. Por un lado, es importante todavía fortalecer nuestro servicio de salud para poder diagnosticar precozmente a los niños, porque la anemia, la familia no lo ve como enfermedad y por lo tanto creen que su niño está sano y lo llevan y no lo controlan. Entonces aquí tiene que ser una situación más activa de parte de nuestros servicios de salud, a que hagan una condición, que salgan a buscar a los niños, que los evalúen en cada oportunidad que llegue al establecimiento, que vayan a los colegios, que vayan a domicilios, etcétera, para que la población sea adecuadamente tamizada para detectar la anemia
en lo más breve plazo. También con la madre gestante, es un tema muy importante porque finalmente la madre gestante va a dar a luz y si ya tiene anemia ya viene con un hándicap ese bebé. Por eso es que ese es un tema del fortalecimiento. Y por otro lado, también mejorar dentro del fortalecimiento el tema de las guías que se dan para este tipo de tratamientos y buscar la adhesión de los niños al servicio de tal manera que reciban la recuperación completa. Pero por otro lado hay un aspecto que tiene que trabajar el Ministerio de Salud, que es la parte de la prevención. Aquí en la parte preventiva tenemos lo que se llama los determinantes sociales. Y ahí se tiene que trabajar mucho. Ahí viene el tema del enriquecido del arroz, luego viene el tema del agua potable, hablar bien con las áreas correspondientes. También viene el sector de educación, el Ministerio de Inclusión Social también tiene que participar. Y en general son 11 ministerios que tienen que participar y articular sus esfuerzos para evitar precisamente que la gente esté con anemia. La anemia no se va a resolver solo con el tratamiento, con la gotita o con el jarabe, en los centros de salud. Esto se resuelve previniendo que esto ocurra desde la casa, desde la comunidad, y para ello son varios componentes del Estado, varios ministerios que intervienen en esto, y ahora se ha hecho un plan multisectorial. El MINSA los lidera y espero que ese nuevo liderazgo que tendrá el MINSA este año pueda hacer que este indicador baje lo más pronto posible. Muy bien, doctor Javier Cuba. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias por atender esta comunicación. Buen día, muy amable. Un abrazo una vez más a todos los peruanos. Gracias.